mis hermanos. Los que tengan su Biblia a mano, busquen conmigo el capítulo 2 de Proverbios, el libro que estamos leyendo, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Familia, acompáñenme a orar una vez más. Señor, qué bendición cantarte, qué bendición contemplarte, qué bendición hacernos este tipo de preguntas. ¿Cómo puede ser que el santo, perfecto Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se haya entregado y fue entregado por nosotros? Gente separada de ti, apartados de ti, enemigos tuyos. Gracias por mostrarnos tu amor. Gracias por darnos tu amor. Gracias por entregar tu amor entregando al Hijo amado. Padre, queremos verte más, queremos contemplarte más, queremos que quien tú eres y lo que tú haces sea hoy mostrado con gran profundidad, porque queremos salir de aquí con un deseo mayor por el Dios que se ha mostrado. Padre, muéstranos más de tu presencia, muéstranos más de tu persona, revélanos cada vez más un entendimiento de tus atributos. Muéstrate a nosotros. Y gracias porque esa oración está fundamentada en el Hijo que reveló la gloria tuya. Y Él mismo es nuestro amén. Qué gracias. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Una de las cosas que preparándome para esta predicación quería comunicar y como que ayudarte a entender es la verdad que nosotros somos personas cautivadas. Es decir, yo no sé si te ha pasado, pero tú y yo somos personas cautivadas. Es decir, nosotros nos cautivan las cosas o las personas. Somos personas que algo que nos llama la atención, algo que nos gusta, inmediatamente tiene nuestra atención. Nosotros somos personas cautivadas. Somos personas nuevamente que aquello que quizás vemos o aquello que escuchamos y nos llama la atención, nos gusta, es automático que respondemos. Es decir, todo aquello que yo escucho llama mi atención, todo aquello que yo veo inmediatamente ha cautivado mi mente, mi corazón. Lo próximo es que tú vas a responder. Es inevitable, todo aquello que nos cautiva, nosotros respondemos. ¿Sabes por qué? Porque lo que muestra aquello que nos cautiva es una imagen de nuestro ser. Es decir, todo aquello que llama nuestra atención, todo aquello que llama nuestra vida, realmente es aquello que mueve nuestros deseos. No simplemente es que los mueve, pero inclina nuestra vida hacia eso o esa persona en la cual estamos cautivados. Mueve nuestros afectos, mueve nuestras emociones, somos inclinados y aún dirigidos por todo aquello que nos cautiva. Entonces, es de esperarse que ahorita mismo nos hagamos la pregunta, ¿qué es lo que más te cautiva? ¿Qué es aquello que te cautiva? ¿Qué es aquello que tú ves, escuchas y dices, esto llama mi atención, esto brinca mi corazón adentro, que no me lo tienen que explicar, yo quiero, anhelo eso? ¿Qué es lo que más cautiva tu ser? ¿Qué es lo que más mueve tu ser? Para eso entonces tenemos que hacernos una serie de preguntas. Y las preguntas que tendríamos que hacernos para ver qué es lo que nos cautiva, qué es aquello que mueve tu ser, qué es aquello que al escucharlo, mira, tú sabes que te mueves, que al verlo, tú sabes que quieres eso. Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que más buscas todos los días? ¿Qué es aquello que da tu atención todos los días? Aquello que te cautiva no viene de vez en cuando. Aquello que te cautiva es un despertar por más de eso diariamente.
Es algo que te cautiva. Entonces, para entenderlo, ¿qué es lo que más tú buscas diariamente? ¿Qué es lo que tú atesoras en tu vida? Estamos hablando de inclinaciones de lo adentro. Atesorar, cautivar, moverte. ¿Qué es aquello que te mueve y atesoras todos los días? Otra pregunta sería, ¿ante quién o ante qué te inclinas e inclinas tu corazón? Nuevamente, no estoy pensando en cosas externas que expresan tus emociones internas, tu apetito interno. Yo quiero que tú vayas a tu corazón. Quiero que tú puedas, por la gracia de Dios, ir a tu corazón y entender qué es lo que me inclina, hacia quién o qué yo me inclino, hacia qué se mueve mi corazón. Y otra pregunta es, ¿por qué clamas? No estoy haciendo la pregunta de por qué vas a clamar, pero es por qué. Si yo pudiera escuchar tu clamor diario, tus palabras diarias, tus deseos expresados verbalmente, eso van a revelar lo que tu corazón atesora, lo que te tiene cautivado. ¿Qué es aquello que tú clamas y pides? ¿Qué son aquellas cosas nuevamente a las cuales tú temes o las personas que tú temes? ¿Sabes por qué hago todas estas preguntas? Bueno, porque hoy vamos a ver un padre que quiere que su hijo esté cautivado por la palabra de Dios. El hijo está escuchando nuevamente al padre y el padre, como lo vamos a ver, quiere que su hijo no simplemente escuche por escuchar, pero reciba, cautive, esté emocionado, lo mueva, lo incline. Entonces hoy vamos a hablar de tu corazón. Y hoy, por la gracia de Dios, queremos salir de este lugar, como Pastor Luis oró, que salgamos y la definición, la respuesta a la pregunta, ¿cómo nos fue en la reunión hoy? Tú puedes decir, fui cautivado por Dios. Y que ser cautivado por Dios no sea un tiempo del domingo, pero que el ser cautivado por Dios sea un apetito por más de Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y se repite. Eso es lo que vamos a buscar hoy. Como este proverbio del 1 al 6 del capítulo 2 va a apelar a tu corazón, a tu mente, a que te cautive profundamente y no haya nada mejor en tu vida que tú digas que no sea Cristo. Esto es lo que vamos a ver. Entonces, para ver esto, vamos a verlo en tres partes. Del versículo 1 al 4 vamos a ver nuevamente una petición, una plegaria, un clamor, una enseñanza del padre diciéndole a su hijo, recibe la sabiduría. Y de esta palabra es que yo saco cautivar y van a ver por qué. Recibe, sé cautivado por la sabiduría. Número 1, del 1 al 4. Número 2, solamente el versículo 5, vamos a ver, entiende el temor del Señor. Entiende el temor del Señor. Y número 3, ya el versículo 6, vamos a ver, espera por la sabiduría del Señor. Entonces lo que yo quiero es que tú veas como un sándwich aquí. Obviamente hay hambre ya, pero un sándwich que está, siempre hablo de comida hasta ahora, pero piensa en un sándwich que de una parte del primer pan, por así decirlo, es recibe la sabiduría. Dentro de esto está esta buena carne que es entiende el temor del Señor. Y último es espera la sabiduría. Entonces es increíble que el autor, Salomón, está pensando nuevamente al darnos el fundamento de la sabiduría en términos de entiende el temor al Señor. Ya sabes que esto no es la primera vez que hablamos sobre esto, pero Salomón quiere nuevamente llamar la atención de su hijo al decirle, recibe la sabiduría, entiende el temor, espera la sabiduría del Señor. Entonces vamos a ver cómo esto se va manejando mientras que tenemos este tiempo juntos. Entonces, volvemos nuevamente a la voz del Padre. ¿Recuerdas que en el capítulo 1, versículo 8, lo que hace Salomón es decir, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre? Oye, ahora él cambia la palabra. Él no simplemente está buscando el oído de su hijo. Él ahora cambia la palabra, dice, recibe. Escúchala, pero no simplemente escúchala. Porque tú puedes estar escuchando una enseñanza, puedes estar escuchando un consejo, pero ese escuchar va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Y lo que Salomón ahora quiere hacer es escucha, pero más bien recibe. Más bien viaja a ese corazón. Y la semana pasada Pastor Luis nos explicó que la sabiduría personificada en Sofía,
aquella que está en las calles clamando. La semana pasada la sabiduría salió a las calles gritando, pero con la intención de reprender. Y la sabiduría está en la calle gritando, alzando su voz para reprender. Pero ¿a quién es que quiere reprender Sofía? Bueno, ella quiere reprender a aquellos simples, burladores, necios. Y específicamente estos burladores, necios y simples son los que son marcados, o de alguna manera se evidencia que lo que ellos son marcados por es por temer a las circunstancias en vez de temer al Señor. El simple, el necio y el burlador teme a lo que le viene, teme las tormentas de la vida, teme las circunstancias de la vida, pero no teme al Señor que gobierna todas circunstancias de su vida. Y nuevamente los proverbios van a ser una manera de contrastar y de comparar. Tú lo vas a ver. Vas a escuchar una y otra vez necio comparado con el sabio, rebelde con obediente. Esa es la manera en que el libro de Proverbios está explicado para que tú comprendas y escojas. ¿Quién quiero ser yo? Quiero ser un burlador, un simple y un necio que tiene tanto temor de lo que puede venir en su vida que ni siquiera tiene la mirada puesta en el Señor para decir, tú gobiernas toda mi vida, Señor. Entonces, y la semana pasada termina de la siguiente manera, que es fenomenal como termina. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Nuevamente, la diferencia de estas personas que estamos buscando y vamos a ver hoy, no es como Pastor Luis enseñó, que el temer al Señor evita o me aleja o aparta del sufrimiento terrenal. Eso no es lo que Pastor Luis enseñó y no es lo que la Biblia enseña. Precisamente la diferencia entre aquellos obedientes que escuchan o necios que no escuchan, no es que en su vida en la tierra va a ser pare de sufrir. No. Esa no es la enseñanza bíblica. Lo que sí es muy diferente entre estas dos personas, nuevamente, es que uno teme lo correcto y otro teme lo incorrecto. El sabio teme al Señor, el necio teme las circunstancias que vienen a su vida. Esa es la gran diferencia entre el necio, que mira alrededor sin mirar al Señor, y el obediente mira a su alrededor sin dejar de mirar a Dios. Aquel que lo gobierna todo, aquel que lo sabe todo, aquel que tiene control de absolutamente todo. Entonces, el necio tiene por naturaleza y por problema principal y fundamental es que él teme lo incorrecto, que él teme las circunstancias, que él teme los problemas de la vida, pero no teme al Señor de la vida. Entonces, su temor son las tormentas. Y van a ver cómo lo relaciono, porque es importante que sigamos la línea de pensamiento y cómo estos proverbios, aunque podrían y son enseñados de esta manera, no quiero que tú pierdas el hilo de conexión de lo que Pastor les enseñó con esto que voy a enseñar y estoy enseñando esta mañana. Las tormentas, el temor de estas personas son las tormentas, las calamidades de la vida. Y por eso es que vimos la semana pasada que aquellos necios temen a las circunstancias, las tormentas, las calamidades de la vida. ¿Sabes qué ellos hacen? Ellos rehúsan oír y aceptar el consejo. Capítulo 1, versículo 24 y 30. Pero el que escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. El problema nuestro de todos nuestros tiempos, incluyendo este tiempo, es que nosotros queremos vivir seguros. Queremos vivir seguros, queremos vivir descansados, queremos vivir sin ningún mal. Pero nosotros no queremos escuchar al Señor para temer al Señor. Dame todo eso, dame una vida sin problemas, dame una vida sin circunstancias difíciles, dame una vida donde yo esté en paz, descansado, pero no tanto a Dios, no tanto anhelarle a Él, no tanto ser cautivado por Él, por más que pase dificultades y circunstancias difíciles en mi vida, yo quiero amarle y atesorarle a Él. Entonces nuevamente el Padre está aprovechando este clamor de la sabiduría y ahora dice, Sofía, déjame entrar a mí. Gracias por hablarle a las calles y a los hijos necios como al hijo obediente. Ahora yo quiero entrar en la escena para volver a llamar la atención de mi querido hijo, pero quiero aprovechar esta oportunidad
para buscar nuevamente no simplemente el oído de mi hijo, porque ya le dije, oye, escucha, ahora yo quiero hacer algo y es que la sabiduría baje a su corazón, que no simplemente me escuche con sus oídos, pero que me escuche, por así decirlo, como Pablo dice, con los ojos del corazón. Es tanto así que lo que yo creo que Salomón está tratando de hacer no es simplemente hablarle a alguien, porque seguro te ha pasado que tú le estás hablando a alguien, lo estás mirando a los ojos, la persona te está mirando a ti, aparentemente está escuchando, pero tú sabes que en algún momento de la conversación tú dijiste, aunque me esté mirando y aunque tenga su atención conmigo, su corazón, sus afectos, su pensamiento, su intelecto está en otro lugar. Y Salomón dice, hijo, yo voy a cambiar la palabra. Yo no quiero que simplemente te sientes mirándome. Y no sé si a los que somos padres nos ha pasado. Y creo que uno hace, repíteme lo que te acabo de decir. Y ahí se dan cuenta que no escucharon. Entonces Salomón nuevamente está tratando de llegar, está tratando de buscar maneras nuevamente para poder entrar no simplemente en la mente de su hijo, pero en el corazón de su hijo. Él quiere afectar el intelecto, las emociones. Nuevamente, él quiere cautivarlo. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere hacer con nosotros. No simplemente que la leamos, no simplemente que la escuchemos, no simplemente que la enseñemos, pero que al enseñarla, al escucharla y al leerla nos sea cautivado, que nos cautive el corazón, que viaje a lo más profundo. ¿Por qué? Porque nuevamente Salomón quiere que las palabras de la sabiduría penetren el corazón de su hijo, que eche raíz en el corazón para que eventualmente en su tiempo, cuando tenga que tomar una decisión, su hijo se acuerde. Lo que voy a hacer es sabio o necio. Lo que voy a hacer representa un temor apropiado, correcto, bíblico, amoroso de mi Dios, o lo que voy a hacer es tomar decisión porque tengo temor a las circunstancias o a las personas, pero no elevo mi mirada a Dios. Entonces Salomón nuevamente está buscando llegar al corazón de su hijo para que dé fruto en el corazón de su hijo. Y lo que está haciendo Salomón aquí es llamando la atención a responder. Es una acción. Salomón no simplemente está esperando que su hijo escuche ya, quiere que su hijo al escuchar actúe, que al escuchar tome una decisión. No es, te voy a dar una charla y tienes 3 horas, 4 días para pensarlo. No, yo te voy a instruir, pero inmediatamente toma una acción. Actúa, haz algo. Entonces, lo que vamos a ver en los versículos del 1 al 4 es un llamado con una acción, o podríamos decirlo, es una acción con un resultado. Se espera de que si el hijo hace algo, se viene un resultado. Entonces yo creo que tú lo veas. Precisamente esta relación de llamado, resultado, o podríamos decirlo, de acción con una condición, con un resultado, se ve en la conjunción sí. No sé si tú te diste cuenta, pero cuando leímos este texto, tú pudiste ver que hay varias veces, 3 en particular, sí. Eso es como se marca una conjunción de resaltar una acción con un resultado. Fíjate lo que dice, por ejemplo, el versículo 1 comienza la primero. Si recibes mis palabras. En el versículo 3 dice, si clamas a la inteligencia. Y por último, el versículo 4 dice, si la buscas como a la plata. Es decir, no pienses disfrutar el resultado que yo te voy a explicar en el versículo 5 y ni esperar el fundamento de la promesa del versículo 6 si tú no estás recibiendo mis palabras, si tú no estás clamando a la inteligencia y si tú no la estás buscando como busca la plata. Si tú haces eso, oh, glorioso resultado vas a conocer. Vas a vivir, vas a experimentar. Nuevamente, aquel que está escuchando las palabras no es uno que está pasivo. El escuchar no es una acción pasiva. ¿Sabías esto? Cuando aquellos que estamos casados, tu esposa te dice, ¿me estás escuchando? Se supone que tú estás activamente escuchando. No siempre decir, sino activamente. El ejercicio de escuchar es un ejercicio, es algo activo. El que escucha está activamente, está listo, está dispuesto, está alerta, está en acción. It's ready to go. Está listo para ir. Esa persona está escuchando para obedecer. Entonces, estos 3 sí que vimos en el versículo 1, versículo 3 y versículo 4 están, por así decirlo, marcados por una explicación de lo que significa eso. Si tú haces esto, si tú recibes,
si tú buscas, si tú clamas, entonces, déjame explicarte lo que significa cada una de estas para darle al corazón del problema y es nuevamente que esto viaje a cada uno de nuestros corazones. Entonces, lo primero es que el recibir, como dice el versículo 1, es escuchar las palabras con un anhelo profundo por los mandamientos. Escuchar las palabras es con un anhelo. Nuevamente, estoy tratando de buscar tu corazón más que tus oídos físicos. Estoy tratando de llegar al lugar que yo no puedo llegar y que solamente Dios puede llegar. Estamos tratando de ver que la palabra de Dios baje y penetre el corazón. Entonces, recibir es escuchar las palabras con este anhelo genuino, verdadero, profundo por los mandamientos. Es dar mi oído a la sabiduría, dice Salomón. Es mi inclinación del corazón por el entendimiento. ¿Te diste cuenta cómo lo escribe? Dice, recibe mis palabras, atesora mis mandamientos, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Nuevamente, clama, es una búsqueda genuina del corazón, es aquella búsqueda nuevamente por cautivar el corazón. Ahora tú te preguntarás, pero pastor, yo no veo aquí la palabra cautivar. Y nosotros que amamos la Biblia, siempre nos preguntamos que lo que se diga acá tiene que estar como fundamentado en la palabra. Puede sonar muy bonito, cautivados, porque quizás es un tema popular, quizás es una palabra que conocemos, pero ¿por qué yo digo cautivado? Bueno, ¿sabes por qué? Porque la palabra que Salomón usa ahí de recibe es traducida de diferentes maneras. Y en el contexto de Proverbios, Salomón la va a volver a usar con su hijo para advertirle contra el adulterio. Y fíjate cómo él la usa más adelante. En el capítulo 6, versículo 25, le dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que, nuestra palabra, te cautive con sus párpados. Nuevamente, Salomón está tratando de decirle a su hijo, cuando lleguemos a ese capítulo, que no te cautive, que no sigas tras ella. Bueno, ahora Salomón está diciendo que la palabra de Dios cautive tu corazón, que baje a lo más profundo de tu ser. El padre quiere no solo ganar la atención de su hijo, está buscando ganar el terreno del corazón de su hijo. Y esto podría ser tan aplicativo para nuestros días como padres, aquellos que tenemos hijos pequeños. Nosotros no buscamos cambiar meramente una conducta en nuestro hijo. Porque los hijos van a aprender a obedecer con sus papis ahí, pero cuando sus papás no están, hacen otra cosa. Nosotros estamos buscando por la gracia de Dios cautivar el corazón de nuestro hijo para que sea cambiado por Dios. Estamos cambiando, tratando, orando que Dios haga una obra en su carácter, más que en su comportamiento. Y esto es lo que el padre quiere hacer con su hijo. Quiero llegar a aquello que tú necesitas cambiar, hijo mío, y es tu carácter, porque si tú no cambias tu carácter y si tú no eres cautivado por Dios de adentro, van a venir cosas que van a llamar tu atención y vas a perseguir esas otras cosas o vas a acostumbrarte a actuar en dependencia de o según estés o con quien estés. Tú sabes que nosotros somos así. Nosotros somos personas que nos comportamos según dónde estamos. Nosotros nos comportamos según cómo estamos. Si tú vas rápido en una carretera y ves un policía, ¿qué haces? Frena de una vez. Pero si tú no ves un policía, ¿qué haces? Sigue acelerando. Nosotros nos comportamos dependiendo de quién está a mi alrededor. Si yo estoy solo en un lugar, la persona puede decir, nadie me está viendo. Aquellos estándares de cuidado, no hagas eso, sea un padre o sea una autoridad en su vida o sea su cónyuge, entonces yo me puedo comportar como yo quiera. Pero el padre está diciendo, no, hijo. Nuevamente yo quiero llegar a tu corazón, quiero que tú entiendas. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver en el capítulo 4, versículo 26, porque del corazón brotan los manantiales de la vida. Es ahí donde queremos llegar y es ahí donde Salomón está tratando de hacer. Entonces, por ejemplo, un ejercicio para cada uno de nosotros es, ¿cuántas veces has orado para que Dios te dé un deseo por la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos inclinado al suelo a rogarle al Señor, Dios, dame un apetito por tu palabra?
Dame un deseo por conocerte. Dame más hambre por ti. Ayúdame, así como cuando tengo hambre, sé que tengo hambre. ¿Estoy yo sediento y hambriento por más de Dios? No, yo no, realmente no. ¿Y has orado por eso? No, sí, de vez en cuando. Ora, clama a Dios, dame un apetito por más. Quizás lo que puede estar pasando es que tú buscas leer la Biblia, pero te das cuenta que no hay un deseo en tu corazón por leer la Biblia. Y quizás no simplemente que no hay un deseo, pero que cuando lees la Biblia no entiendes nada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, fácil, renuncio a este asunto. No leo la Biblia porque no tengo deseo y no leo la Biblia porque no entiendo y por lo tanto yo me rindo. Mira, los mejores momentos que me ha pasado a mí en mi vida es cuando yo no tengo deseo de leer por la palabra o deseo por leer la Biblia y yo leo la Biblia y 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 oro la Biblia, como vamos a ver, hasta que Dios, quien da el deseo y el apetito, hace clic, clic en tu corazón. Entonces, uno de los ejercicios para nosotros hacer como creyentes es venir en oración antes de leer, mientras que estamos leyendo y después que leemos, orar. Dame deseo por tu palabra, Dios. Dame este anhelo nuevamente de poder buscarte. ¿Y sabes por qué hablo de esto? Porque es lo segundo que Salomón va a hacer. Mira lo que dice Salomón ahí cuando dice en el versículo 3, porque si clamas. Nuevamente, escuchar no es solo una acción de mis oídos, es una acción intencional de mi clamor. Lo que esto quiere decir es que yo debo clamar para tener oídos. Yo debo pedir por la habilidad de escuchar. Debo rogar para que Dios nuevamente me conceda un apetito más genuino y verdadero y profundo. ¿Por qué? Por su inteligencia. Salmón dice ahí, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por el entendimiento, búscala, busca esa inteligencia, busca esa sabiduría, ese conocimiento que no viene de ti ni viene de alguien más, solamente viene de parte de Dios. Entonces, una de las cosas que tienes que entender, que Salomón está tratando a su hijo entender, es que tú nunca vas a clamar por la sabiduría, por la inteligencia y por el conocimiento de Dios, a menos de que tú te veas desesperado porque tú no tienes ese conocimiento. Yo nunca voy a clamar por algo si yo quiero tener los recursos para hacer eso. O sea, algunos que quizás no nos saben manejar mucho en el agua, yo sé nadar, no crean que no sé nadar, yo sé nadar, pero tírame en medio del mar. A ver si yo no voy a clamarle a Gio que me recoja de ahí. Yo voy a clamar, créanme, porque me veo en la necesidad de que yo no puedo salir de ese mar gigantesco. Bueno, a veces nosotros no clamamos por el deseo por más de Dios, por la palabra de Dios, porque no creemos que necesitamos tanto la palabra de Dios. Y Dios va a permitir circunstancias en nuestras vidas como consecuencias de nuestros actos para llevarnos al suelo con amor y decirnos, clámame, clámame, pídeme que yo te voy a dar. Clámame a mí, pero yo no voy a clamar a mi Señor hasta que yo no me vea primero que estoy falto de entendimiento y falto de inteligencia. Tampoco voy a estar necesitado de más de Dios por su palabra, por su conocimiento, por su sabiduría, si yo nuevamente no me veo a mí mismo como aquel que necesita no lo que el otro tiene, no lo que envidio de otros, no lo que yo me comparo con otros, sino que yo deseo más de Dios. Deseo más de Dios, por lo tanto lo busco con todo mi ser. Ahora, fíjate lo que dice ahora Salomón en versículo 4, si la buscas. Recíbela, es explicada en términos de atesorarla, de dar oído, de inclinar tu corazón, de clamar, pero ahora hay otra acción, es búscala. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Nuevamente, buscar las palabras que Salomón ya nos ha dicho, los mandamientos, la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento, es una búsqueda que se hace como cuando tú estás buscando plata y tesoros. Ahora, déjame tratar de darte un ejemplo para ver si tú logras captar la idea de esto. Imagínate que nos llegan a decir a nosotros que aquí en nuestro parqueadero
se descubrió que escondieron hace tantos años diferentes cajones, cofres de plata. Y no estamos hablando de plata de dinero, estamos hablando de silver, de plata. Y es increíble que en aquel entonces Salomón escoge la plata porque era más valioso que el oro. Entonces, plata, él está hablando de algo valioso. Y haz de cuenta que nos dicen, miren, gracias porque ustedes están ahí rentando, hay dinero, hay plata, por lo tanto, si ustedes nos garantizan, si ustedes realmente se proponen a buscar esa plata que está escondida ahí, les garantizamos que van a ser suyo. El equivalente o lo que equivale estos cofres de plata son a $1 billón. Pero están ahí. Ahora, yo creo que algunos ya están parando, es un ejemplo, pero la mayoría de nosotros, honestamente, ni terminaríamos el servicio, ni nos cambiaríamos, y ni siquiera comeríamos, porque nos garantizaron que allá afuera hay cofres con plata que equivalen a $1 billón y nos garantizan con contrato y todo que es de ustedes y que se lo van a poder repartir. Algunos ya han hecho una matemática, no importa, nosotros nos repartimos $1 billón, cada uno sería rico. Ahora bien, ¿qué digo y por qué hago este ejemplo? Bueno, porque nosotros tenemos lo mejor de lo mejor. Esto, porque nos apunta a Dios, no tiene comparación. No importa si te dan $30 billones. La palabra de Dios que nos muestra a Dios no se compara a nada ni a nadie. Y tú la tienes. Y el padre le está diciendo a su hijo, búscala. ¿Cómo buscas la plata? Procúrala como buscas tesoros escondidos. Es decir, lo más valioso, glorioso que tú necesitas es Dios. No hay nada que se compare a Él. No hay nada que sea digno de recibir nuestra mente, nuestro corazón y que seamos cautivados por Él. Por lo tanto, parte de la santificación de Dios es dejar que las cosas que nos cautiven, que no nos llevan a Dios, pierdan su valor. Pierdan su deseo, pierdan su apetito. ¿Sabes por qué? Porque precisamente el reino de Dios es puesto en un ejemplo como o comparado a un hombre que encontró un terreno y que cuando se dio cuenta lo que había ahí, ¿sabes qué hizo ese hombre? Vendió todo. Lo que para él significaba valor, importancia, cuando encontró este tesoro, vendió todo para comprar ese terreno. Bueno, el reino de Dios con su Hijo Rey es el gran tesoro. Y nosotros como creyentes tenemos que ver a qué le estoy dando valor, qué está llevando mi atención, que sea contrario a Dios, y yo lo estoy elevando a tal punto como comparándolo con Cristo. Bueno, pues esto me llena y yo sé que a Dios no le agrada, pero no importa. No, cuando tú entiendes lo precioso, lo valioso que Cristo es, entonces vamos a correr a buscar, porque precisamente no solamente que tú has encontrado el tesoro, es que el tesoro te encontró a ti. Y este es Cristo. Él te encontró, Él te llamó, Él te eligió, Él te escogió, Él te hizo ver lo glorioso de su gloria. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice en 2 Corintios 3:18, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces tú y yo tenemos gloria en Cristo para ver más gloria de Cristo y ser transformados por esa misma gloria. La pregunta del millón es si te cautiva su gloria o te cautiva otra gloria, que no hay otra gloria como Cristo. ¿Qué es lo que te cautiva? ¿Qué es lo que te lleva a conocerle más? Por lo tanto, cuando yo entiendo que Jesús es mi tesoro, puedo decir que he sido visitado por la sabiduría para comprender más el temor del Señor. Y esto es lo que Salomón va a decir en el versículo 5. ¿Te das cuenta esa preposición que comienza entonces? Eso está explicando la consecuencia, el resultado de tú haber seguido estos sís. Si tú haces esto, si tú haces esto, si tú haces eso, entonces la gente ya estaría esperando, ok, y si yo lo hago, ¿qué? ¿De qué me sirve hacer todo eso que tú me acabas de explicar? Entonces
entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento del Señor. Nuevamente, déjame tratar de conectar esto con lo que Pastor Luis enseñó el domingo pasado. Ya que el resultado de estos necios burladores, ¿sabes cuál es? El resultado de aborrecer el conocimiento, como el capítulo 1, versículo 22 nos dice, rehusar oír, capítulo 1, versículo 24, desatender el consejo, capítulo 1, versículo 25, odiar el conocimiento, no escoger el temor del Señor, capítulo 1, versículo 29, y despreciar la reprensión, capítulo 1, versículo 30, todo lo enseñó Pastor Luis la semana pasada. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado es una vida que experimentará las tormentas que teme sin la ayuda de Dios. El resultado de no escuchar, de no desear, de no ser cautivado por Dios, no es cosa grata. Vas a recibir lo que tanto temes, pero no solamente es que recibirás lo que temes, es que no tendrás la ayuda de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la alegría del Señor que se regocija sobre sus hijos. Entonces, en cambio, el resultado de aquellos que por gracia escuchan, reciben, atesoran, son cautivados, aquellos que reciben la sabiduría, Salomón vuelve a decir, el resultado es el principio de la sabiduría, temer al Señor. Ese va a ser el resultado. Entonces entenderás, y yo pensaría que le iba a decir, entenderás, no sé, la grandeza de Dios, entenderás que las circunstancias en tu vida son temporáneas, son pasajeras, porque entrarás en gloria, como la Biblia lo explica, obviamente en Romanos 8, pero lo que Salomón decide escoger nuevamente es que el resultado de vivir buscando a Dios, desear a Dios, es que tú vas a entender, comprender que el temor del Señor. Entender el temor del Señor nuevamente. ¿Para qué? Para vivir una vida ordenada por Dios y para Dios. Qué maravilloso entonces que las palabras que Salomón está tratando de que nosotros recibamos, los mandamientos, la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia, que es lo que yo acabo de explicar, que el resultado de todas estas cosas sea temer a Dios correctamente, temor al Señor apropiado. Por tanto, si eso es lo apropiado, qué mejor que llenarnos diariamente por más de Dios, por conocernos, conocerle más a Él, por rendirnos ante Dios, por amar a Dios, por atesorar a Dios, por temer a Dios, más que estar llenos de temor a las circunstancias y de temor a las personas. Cuando te despiertas, estoy seguro que quizás las preocupaciones son lo primero que viene a tu mente. Cuando te despiertas, quizás te agobia lo que pasó en el ayer. Te da ansiedad lo que puede, que ni sabes, puede pasar mañana. Y estás tú ahí, rendido, rendida, cautivado por esos dos extremos. Y que si al despertarnos, que si Dios nos permite despertar, lo primero que hacemos es, Señor, cautívame con tu grandeza. Cautívame con tu glorioso nombre. Que hoy yo pueda despertarme deseando que tú me hables por tu palabra, que tú me hables por medio de canciones que sangren Biblia, que tú me hables por medio de mis hermanos que me compartan la palabra de Dios. Señor, prepárame. Una buena petición para la iglesia de Dios es que el sábado antes del servicio comencemos a orar juntos por esto. Señor, cautívanos mañana. Señor, prepara nuestro corazón para el domingo como iglesia y que hoy sea nuestra petición, cautívame hoy para ser cautivado mañana cuando no estoy con la iglesia, pero sigo siendo la iglesia. Cautívame de tal manera nuevamente que yo entienda lo glorioso, lo precioso que es conocer más a mi Señor. ¿Sabes por qué? Porque a diferencia de lo que quizás has escuchado o entendido o creído que el temor al Señor es algo malo, yo quiero garantizarte con todo mi corazón y con toda la palabra de Dios que el conocer y entender el temor del Señor, ¿sabes qué va a hacer? Te va a traer paz, paz. Te va a traer gozo como nunca más has tenido. Te va a traer esperanza, te va a traer ánimo, te va a traer conocimiento, te va a enseñar sabiduría bíblica, te va a enseñar prudencia. Te va a enseñar humildad. Te va a enseñar a tener seguridad, deseo por Dios y porque otros conozcan a Dios. ¿Quién lo diría que el temor del Señor es el resultado de recibir la sabiduría de Dios?
Qué maravilloso que en este sentido la sabiduría entonces sirva para alimentar un temor correcto, bíblico, del Señor en nuestro corazón. Entonces, si esta sabiduría es bíblica y conocer al Señor me va a llevar a entenderle más, ¿cómo yo ordeno mi vida por y para Cristo? Porque se supone que al yo temer al Señor correctamente, adecuadamente, buscar todo esto que vimos, el resultado es entender para conocer más el temor del Señor. Se supone que no es simplemente conocimiento intelectual, que tú digas, conozco al Señor. Bueno, Satanás conoce al Señor mejor que nosotros, pero no ama al Señor, no le obedece al Señor, no le adora al Señor. Entonces, no es simplemente información que apelamos y buscamos, o que la Biblia quiere darte simplemente información y que tú puedas decir todos los atributos de Dios y que tú puedas decir que has leído la Biblia 20 veces y que has podido, no sé, tantas cosas que podemos decir. No, ¿cómo yo ordeno mi vida y cómo esto se ve día a día? Bueno, es como si cuando ordenas el desorden en la casa. Hay desorden, hay que comenzar a ordenar. Es como cuando, por ejemplo, limpias el carro. Es como cuando quitas la maleza y siembras flores. Es decir, tú tienes que empezar a rogar que Dios te permita ver lo que está oculto. Empezar a ver qué cosa en mi vida no está ordenada, no está limpia, no está dando fruto. Déjame darte un ejemplo de esto. Hace unos meses atrás, la camioneta de mi esposa tenía un olor bien desagradable. Y yo recuerdo entrar a la camioneta y yo decía, amor, algo pasó aquí. Yo tengo un olfato muy privilegiado. Y yo, muñeca, algo huele mal, algo huele mal. No, 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 sí, amor, algo huele mal, algo huele mal. Levantaba las sillas, aspiraba, compré un perfume, le eché al tapete y no se me iba el olor. Yo, muñeca, ya no es comida. Yo sé que los muchachos no dejaron comida aquí, pero, ya sé, un animal se tuvo que haber muerto ahí. Hay un animal muerto en este carro porque apesta este carro. Y otra vez muerto, nada, no encuentro nada. Hasta que después de varios meses con ese olor, yo digo, no sé, algo está mal aquí. Abro el baúl, ya lo había hecho, no se preocupen, ya lo había hecho. Pero resulta que no abrí la parte donde está la llanta de repuesto. Cuando yo abro la llanta de repuesto, no me encuentro con comida, no me encuentro con ningún animal, me encuentro con agua posada ahí. Se había filtrado el agua, se había estancado ahí y lo que estaba pasando es que el agua se estaba pudriendo. Creo que tengo que hacer, obviamente, drenarlo, quitar unas cositas que están debajo, sale el agua, puedo limpiar y por fin disfrutar un carro que ahora huele muy rico, de vez en cuando. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Bueno, Dios quiere que tú te des cuenta de esas áreas de tu vida que no huelen rico. Pero eso no va a pasar simplemente adivinando, ni ignorando, ni acostumbrándote al olor de nuestro propio pecado, que ofende al Señor, que entristece al Espíritu Santo, que no ha sido creado para eso. Pero cuando tú entiendes que tu vida, según la sabiduría de Dios, empieza a ordenar según Dios, con el temor al Señor, tú tienes que comenzar a ver esas áreas de tu vida que no huelen a rico, que no son parte del aroma agradable que Cristo es para con el Señor a favor nuestro. Entonces comenzamos a ver estas áreas en nuestra vida donde tienen que ser limpiadas, donde tienen que ser ordenadas. Y lo precioso de eso es que al ver la gracia de Dios permitiéndote ver esas áreas, Él te va a mover a lo que produce un cambio y es arrepentimiento bíblico. Porque quien tú estás ofendiendo, has entendido ahora que no meramente la gente a tu alrededor, ni siquiera estás obedeciendo porque la gente te está viendo. Ahora tú has comprendido que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, clamar por Él, buscarle a Él. Entonces, con todo el favor que Cristo ha comprado, como Él me nos compartió, que Cristo se hizo maldito por nosotros cuando nosotros éramos los malditos, los pecadores, los apartados. Si Él ya compró este favor para conmigo, entonces yo me inclino a Él, le busco. ¿Cómo se ve esto? Bueno, para los esposos, qué bendición ayer que tuvimos un tiempo con hombres. Yo no simplemente esposos porque algunos no están casados. Pero una de las grandes bendiciones es que vivir una vida ordenada como esposo, como creyente primeramente, va a ser aquel que tú empieces a ver nuevamente si no lo has visto, pero agradecer por la mujer que Dios te ha dado. Para los hombres es comenzar a ver, espérate, yo no he cuidado bien a mi esposa. Yo no la he liderado bien. Yo quizá le he provisto lo económico y quizá yo no le he protegido de que si viene alguien a la casa, mira, yo soy el primero que salto.
pero la he protegido emocionalmente. La he protegido en su corazón con confianza en el hombre que tiene. ¿Qué áreas de mi vida no le han dado a ella confianza? Entonces el hombre comienza a ordenar su vida con su Cristo, con su Dios, pero lo primero y resultado después de mi Cristo es tu primera familia, tu primer hogar, tu primera iglesia. Tu única y verdadera responsabilidad ante el Señor es esta amada hija que Dios me ha entregado. Ahora, ¿cómo se ve esto para las esposas? Bueno, estamos trabajando, Dios está obrando con nosotros los hombres. Pero querida, amada esposa, Dios te guiará a ver a tu esposo con respeto. Tienes que verlo con respeto. Yo sé que hay cosas que hemos hecho que quizás y seguro no han sido de agrado para Dios ni para ti. Pero cómo tú le respetas, cómo lo ves con respeto, a pesar de sus pecados que obviamente Dios está santificando y tiene que cambiar. ¿Cómo yo lo animo en vez de destruirlo? El liderar nuestra casa no es fácil. Y como Pastor Luis lo dice muy seguido y me encanta, nosotros los hombres somos como animalitos. En serio, yo lo veo cada vez más en mi propia vida. Me tienen que enseñar, me tienen que guiar, me tienen que decir, Michael, eso está mal. Ah, ok. Estamos como medio perdidos. Tenemos que liderar y esto es parte de aprender a hacer este asunto de liderar. Pero, amada mujer, tú tienes las palabras que ninguna otra mujer tiene para con tu marido. Y escúchame esto. Tú lo puedes o edificar con una palabra o lo puedes destruir con una palabra. Yo le he dicho a mi esposa, cualquier mujer me puede decir qué bonita prédica o qué pésima prédica. Ah, gracias. Pero si mi esposa me dice, amor, qué bendición fue esa prédica. Dios me habló. O también, amor, creo que pudiste haber hecho este énfasis acá. Creo que una bendición anima a ese hombre que Dios te ha dado. Y yo sé que no es fácil, pero síguele. Sigue a ese hombre que Dios te ha dado. Síguele. Yo sé que no es fácil, yo sé que el llamado bíblico, no el de Pastor Michael, el de Pastor Luis, pero el llamado del Pastor Cristo, como la iglesia se somete a su marido Cristo, la mujer se somete a su marido. Ahora no estamos hablando que se somete en pecado o para abuso, pero sí se somete en el sentido de seguirle. De que quizás no estás liderándote como tú pensarías o como la Biblia misma lo describe que debe ser así, pero tu hombre está madurando. Dale el tiempo para que madure. Dale el tiempo. Porque lo que hoy es, por la gracia de Dios, no será mañana. Pero ora por ese hombre. Tú le preguntas a mi esposa y todas las áreas que yo tengo que trabajar y crecer, ella ha tenido que orar, ha tenido que esperar. Y seguro sigue orando para que Dios forme mi corazón. Entonces, no piensen que es que ya llegó. No, Él está caminando, está aprendiendo. Entonces, síguelo, ayúdale. No hay otra ayuda idónea para ese hombre. Tú eres la ayuda idónea para ese hombre. Nadie más le puede ayudar porque nadie más Dios ha puesto al lado de ese hombre para que tú le ayudes, le acompañes. Acompáñale en su difícil tarea de pastorear tu hogar. Ayúdale. Para el soltero, esta sabiduría de la que te estoy hablando es la que te va a dar ánimo. Tú no estás esperando cruzado de manos o cruzado, sí, cruzado de manos, siendo mujer o siendo hombre. Tú estás esperando siendo formado. Te estás preparando para esperar, si Dios lo permite, por esa mujer o por ese hombre que Dios en su voluntad traerá a tu vida. Así que nuevamente, lo que nosotros buscamos es rendirnos a los pies del Señor. Ese es nuestro anhelo. Buscamos ubicarnos ante Él, buscamos seguirlo, buscamos esperarlo, anhelarlo. ¿Por qué? Porque el entender el temor del Señor es descubrir el conocimiento de Dios. Es saber quién es Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela. Yo quiero lo que Él quiere, yo quiero lo que Él anhela. Yo quiero ser cautivado por su conocimiento, por su inteligencia. ¿Por qué? Porque quiero verme postrado ante Él. Entonces, tú dirás, bueno, la acción, el resultado, ¿qué me garantiza que se puede vivir un tipo de vida así? ¿Qué me garantiza que realmente yo puedo recibir, ser cautivado por la palabra de Dios? ¿Puedo entender el temor del Señor? ¿Puedo conocer al Señor? ¿Qué me garantiza que yo puedo hacer esto? Bueno, no eres tú, ni soy yo, es Dios mismo. Y esto es lo que el fundamento del versículo 6 es increíble. Fíjate lo que dice.
porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nuevamente, el fundamento de la acción de búsqueda como el resultado de entender al Señor son Dios mismo. Dios es quien garantiza que es posible ser cautivado por Él, es posible entenderle, es posible temerle. ¿Por qué? Porque es Dios quien da. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este proverbio se hace una promesa en Santiago. Los proverbios no son promesas, son dichos, consejos, pero en Santiago sí se hace una promesa. ¿Tú te acuerdas lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5? Dice lo siguiente: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, Dios promete darnos sabiduría y Dios es quien ha comprado esa sabiduría por medio del Hijo sabio que se entregó por nosotros. La sabiduría que viene a nuestra vida nuevamente, entonces, es posible por Dios, es posible crecer en Dios, es posible conocer a Dios, es posible ordenar tu vida. Yo quiero que tú salgas aquí no motivado por una charla motivacional. No te estoy diciendo que te vayas al espejo a decirte, es posible, porque yo lo puedo. No, eso es una falsedad. Pero una verdad es que tú vayas al espejo de la palabra para ver a Dios y tú digas, es posible por ti, es posible por ti. Yo puedo cambiar por ti, puedo arrepentirme por ti, puedo vivir una vida cada vez más ordenada por ti y para ti. ¿Por qué? Porque Dios lo desea así. Que un día a la vez tú conozcas más al Señor. Que Él es quien te va a dar cada vez más. Entonces, para terminar, ve, disfruta a este Dios. Ve y conócele más. Ve, toma un tiempo intencional con el Señor a solas. Ve y aparta intencionalmente de la noche antes tu reloj, tu descanso, tu Biblia, tu café o tu té o tu vaso de agua, cualquiera que sea, pero que una prioridad sea, yo no me voy de aquí sin tu presencia, Dios. Yo no me voy de aquí, no hago ninguna responsabilidad, no quiero hacer nada si tú no me has visitado con tu presencia. Háblame, guíame, lléname, enséñame. Y precisamente eso es lo que recordamos con la Santa Cena. El favor suyo garantizado por la obra de su Hijo. Así que déjame orar, ya después vamos a entrar en lo que es nuestro tiempo con la Santa Cena. Padre Dios, nuevamente gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos escucharla. Y mi oración, Dios, es que tú nos permitas recibirla. Que lo que hagamos, Dios, sea cada vez más un hacer tuyo para ser cautivados por ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.